Laboratorio de Oscilaciones y Ondas, Grupo A, Universidad de Pamplona. Docente Osman Yadir Helber Ramírez. Efecto Doppler. Buenos días, mi nombre es Caterine Leal Rosso, soy estudiante del programa de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Pamplona y también soy integrante del grupo número 5 del Laboratorio de Oscilaciones y Ondas. El día de hoy venimos a regalarles una breve explicación del efecto Doppler, junto con mis compañeros, los cuales son Oscar Esteban Ruiz Rivera y curso el cuarto semestre del programa de Física. Ricardo Andrés Pérez y pertenezco al programa de Ingeniería Mecánica. Daniel Mauricio Rubens y soy estudiante de Ingeniería de Sistemas. Camilo Quintero Cardoso, estudiante de Física. Edwin Javier Márquez Cantor y estudio Ingeniería Industrial. Explicación del efecto Doppler. El efecto Doppler fue observado por primera vez en las ondas sonoras por un físico llamado Christian Doppler en el año 1842, al notar cómo el tono o la frecuencia del silbido de una locomotora se hacía más agudo cuando se acercaba y más grave al alejarse. Posterior a esto, en el año 1848, el francés Armand Hippolyte descubrió de manera totalmente independiente a Doppler el fenómeno análogo en las ondas electromagnéticas. Considere la sirena de un carro de bomberos en reposo, que está emitiendo un sonido en la frecuencia particular en todas direcciones, como se muestra en la siguiente figura. La onda sonora viaja a la rapidez del sonido en el aire, que es independientemente a la velocidad de la fuente o del observador. Si nuestra fuente se está moviendo, la sirena emite un sonido a la misma frecuencia que cuando está en reposo. Los frenos de onda del sonido que emite hacia adelante están más cerca entre sí que cuando el camión está en reposo. Esto se debe a que cuando el camión de bomberos se mueve, va persiguiendo los frentes de onda previamente emitidos. Por lo tanto, un observador cerca del frente del camión detectará que pasan más crestas de onda por segundo, por lo que la frecuencia se escucha más alta. Por otro lado, los frentes de onda emitidos detrás del camión están separados más que cuando el camión está en reposo, porque el camión se aleja de ellos. Por consiguiente, menos crestas de onda pasan por segundo y el tono percibido es más bajo. Caso 1. Para calcular el cambio de frecuencia percibida en el efecto Doppler, usaremos la figura 16-19 y supondremos que el aire se encuentra en reposo. En la figura 16-19A, la fuente o sonido está en reposo y se muestran dos crestas sucesivas. La segunda está en proceso de emitirse. La distancia entre estas dos crestas es lambda, longitud de onda. Si la frecuencia es f, entonces el tiempo de dos crestas sucesivas es t igual a 1 sobre frecuencia igual a la longitud de onda sobre velocidad de sonido. La fuente está moviéndose a una velocidad v fuente hacia el observador en tiempo t. La primera cresta de onda se ha movido a una distancia d igual a v sonido, t igual a la longitud de onda, donde v sonido es la velocidad de la onda sonora en el aire. En este mismo tiempo la fuente se ha movido a una distancia d fuente, entonces la distancia entre crestas de onda es sucesiva. Yo les vengo a exponer sobre el efecto Doppler en las ondas sonoras cuando el receptor es el que se está moviendo. Como podemos ver en esta ilustración, el emisor emite ondas sonoras hacia allá y el receptor se está moviendo en dirección hacia la onda sonora. Nosotros podemos decir desde el punto de vista del receptor que él está quieto y que la onda se está moviendo más rápido de la velocidad usual del sonido. Entonces tendríamos una nueva frecuencia, una nueva velocidad. Nosotros sabemos por relatividad galileana que esa velocidad que el receptor vería sería la velocidad de la onda sonora que llamamos V1 más la velocidad del receptor que sería V2. Con algo de álgebra podemos tener el inverso de la longitud de onda.
de la frecuencia. Y así tenemos esta expresión, la cual reemplazaremos en la expresión original, y así tendremos esta ecuación. Con un poco de álgebra podremos llegar a este resultado. Si el receptor se aleja, el receptor lo que vería sería que la onda disminuiría de velocidad, y por lo tanto él podría expresarlo como la velocidad de la onda normalmente menos la velocidad que él lleva. Por lo tanto, aquí en vez de un más sería menos. El álgebra utilizada por él sería la misma, y llegaríamos a la misma conclusión, pero con un signo negativo. Y así tendríamos dos ecuaciones para la nueva frecuencia en función de la antigua frecuencia. Habiendo obtenido nuestra longitud de onda prima, a su vez esto quiere decir que obtendremos una frecuencia prima. Pero esta nueva frecuencia es la que tendrá la onda de sonido percibida por el observador o receptor. La velocidad del sonido es igual a la frecuencia prima por lambda prima, de manera que el desplazamiento de la longitud de onda es directamente proporcional a la rapidez de la fuente. La frecuencia prima que percibirá nuestro observador estacionario en el suelo está dada por esta ecuación, que se compone por la frecuencia prima es igual a la velocidad del sonido sobre lambda prima. Continuando con el tercer caso del efecto Doppler, de cómo calcular la frecuencia percibida por el receptor, de la siguiente situación. En la imagen tenemos tanto el receptor como la fuente en movimiento, de tal forma que se están acercando entre sí. Estos dos objetos, o el receptor y la fuente, van a tener velocidades especiales. Una va a estar denotada como v sub b', que es la velocidad de la fuente, y la otra va a ser v sub a', que es la velocidad del receptor. Bien, ahora también la longitud de onda de la fuente de sonido, de las ondas de sonido, va a ser diferente, va a ser especial. Va a estar denotada como longitud de onda prima, y esto también a su vez va a ser igual a la velocidad de la fuente entre la frecuencia de la onda. Viendo al receptor, que también se encuentra en movimiento, este va a percibir una frecuencia diferente, que es la frecuencia que vamos a hallar con este caso. Entonces, esta frecuencia prima va a ser igual a la velocidad del receptor entre la longitud de onda prima. Esa longitud de onda prima va a ser la misma que la de la fuente. Siguiendo, de qué manera vamos a denotar o cómo vamos a escribir a v sub a', o sea, la velocidad del receptor, va a ser de la siguiente manera: la velocidad del sonido más la velocidad del receptor, o la que lleva el receptor. La velocidad de la fuente va a estar denotada como la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente. Esto debido a que la distancia que hay entre las ondas es menor por el movimiento de la fuente. Entonces, lo siguiente a proceder es reemplazar, como denotamos, a la velocidad del receptor en la ecuación de la frecuencia. A su vez, también hacemos lo mismo con la ecuación de la longitud de onda prima para la fuente de sonido. Si vemos algo especial en esto, es que en ambos casos está la longitud de onda prima. ¿Eso qué quiere decir o qué podemos hacer con esto? Como tenemos que hallar la frecuencia que percibe el receptor, podemos reemplazar la longitud de onda prima en esta ecuación de la frecuencia, que nos va a dar lo siguiente: la frecuencia percibida o la frecuencia prima va a ser igual a la velocidad del sonido más la velocidad del receptor entre la velocidad del sonido menos la velocidad fuente entre la frecuencia y la onda, aplicando la ley de extremos y medios, o también muy conocida como la ley de la oreja. Obtenemos que la frecuencia percibida por el receptor va a ser igual a la frecuencia normal de la onda por la velocidad del sonido más la velocidad del receptor entre la velocidad del sonido menos la velocidad fuente. Esto es únicamente para el caso en que tanto el receptor como la fuente se están acercando entre sí y obviamente se encuentran en movimiento. Bien, ahora uno podría decir, ¿y pues qué pasará cuando ambos casos se estén alejando? O sea, el receptor se está alejando de la fuente y viceversa. Eso
¿De qué manera se puede calcular? Muy sencillo. Podemos intercambiar los datos, o podemos intercambiar más bien los signos de la ecuación ya hallada, y tendríamos la siguiente ecuación, o de la siguiente forma lo podríamos calcular. La frecuencia prima va a ser igual a la frecuencia de onda por la velocidad del sonido menos la velocidad del receptor, entre la velocidad del sonido más la velocidad fuente. Aquí se nota y se aprecia el intercambio de signos para ambos casos. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación para cuando la fuente y el receptor se alejan entre sí. Muchísimas gracias.